¿Qué pasaría si yo les dijera que todo eso que creemos haber superado en nuestra infancia sigue dictando nuestras decisiones sin que nos demos cuenta? Esta parte de nuestras vidas no desaparece, se convierte en la voz silenciosa que guía nuestras elecciones cuando creemos estar decidiendo por nosotros mismos. Esta conciencia sobre la exposición en la infancia no solo me marcó como estudiante, sino como persona. Yo soy Isabela Solano Vázquez y desde que era niña me sentí profundamente intrigada por entender qué pasaba en la mente de aquellos individuos que consideramos crueles, despiadados y peligrosos. ¿Qué lleva a alguien al canibalismo, a liderar una secta que incita al suicidio colectivo o a cometer actos que desafían toda lógica ética? No era morbo lo que me movía, sino una necesidad de entender. Con el tiempo descubrí un patrón que me dejó desconcertada. Detrás de cada historia atroz había una infancia marcada por el abandono, el abuso físico, emocional o sexual. Eran vidas rotas mucho antes de que se volvieran peligrosas, y esa revelación cambió mi enfoque por completo. Bueno, pero antes, ¿qué es ese llamado trauma infantil? Este es el conjunto de experiencias dolorosas, a menudo invisibilizadas, que imprime una huella profunda en nuestro cerebro y organismo. Aquellas que no solo moldean nuestra percepción y relacionamiento con el mundo, sino que también pueden desencadenar una cascada de afectos de salud física, emocional y mental en la adultez. Basándonos en el pionero de la psicología evolutiva, Jean Piaget, durante la infancia su desarrollo sensoriomotor, del lenguaje, de la memoria y la atención, el pensamiento preoperacional y el operacional concreto. Por ende, si se viviera una experiencia traumática durante esta etapa, cada uno de esos procesos se desequilibraría de forma negativa. Dejándonos claro también que nos enfrentamos a una problemática que debería dársele mucha más relevancia de la que se le da actualmente. Según la UNICEF, tan solo el año pasado, 400 millones de niños sufrieron de un constante maltrato físico o psicológico en casa, situación que como sociedad frecuentemente ignoramos o malinterpretamos. Ahora pensemos, ¿cuántos de esos niños conformarán roles importantes en nuestras sociedades futuras? Muchos de esos niños no solo serán parte del futuro, sino que lo moldearán con las huellas de lo que vivieron. Si no cuidamos sus historias hoy, mañana sus decisiones serán tomadas desde la herida. No podemos olvidar que durante la niñez y la adolescencia, el ser humano aún está en construcción. Su mente, su cuerpo y su mundo social apenas se están formando. Por eso, los golpes que se reciben en esta etapa no solo duelen más, sino que se incrustan en lo más profundo, justo ahí donde aún no hay suficientes herramientas para afrontar tales dificultades. A partir de lo anterior, hoy entenderemos cómo el trauma infantil se arraiga en nuestro ser, cómo afecta a nuestra salud física y mental. Mi objetivo el día de hoy es ofrecerles una nueva perspectiva, herramientas prácticas y sobre todo la oportunidad de convertirnos en esa generación que no ignoró ni minimizó esta problemática. Ahora que hemos establecido la magnitud del problema y su impacto personal, profundicemos en la ciencia detrás del trauma infantil. ¿Qué es lo que realmente pasa en nuestro cerebro y cuerpo cuando pasamos por estas adversidades? Según un estudio realizado por Kaiser Permanente entre 1995 y 1997 sobre las experiencias adversas en la infancia, reveló que la exposición a la adversidad temprana afecta áreas como el núcleo accumbens, el centro de placer y recompensa del cerebro, que está directamente implicado en la dependencia de sustancias. E inhibe la corteza prefrontal, la cual es la encargada del control de los impulsos y la función ejecutiva, un área crítica para nuestro aprendizaje. Además, observaron diferencias medibles en la amígdala, el centro de respuesta al miedo del cerebro, lo que quiere decir que incluso si el individuo no adquiere hábitos de alto riesgo, es más probable que desarrolle cáncer o una enfermedad cardíaca. Esto tiene que ver con el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, el sistema de respuesta al estrés del cerebro y del cuerpo que gobierna nuestra respuesta de lucha o huida. Déjenme explicarlo de una forma más práctica. Imaginen que van en medio de una calle cerrada. De repente se les acerca alguien y los amenaza. En este momento, su hipotálamo va a enviar una señal a la hipófisis, que a su vez va a enviar una señal a la glándula suprarrenal, que va a decir libera adrenalina y cortisol ya. En este momento, su corazón comenzará a latir con fuerza, sus vías respiratorias se van a expandir, mientras que sus pupilas se dilatan. Ahora bien, este es un mecanismo muy útil a la hora de sobrevivir ante una de estas situaciones poco habituales. Pero, ¿y si tu mente y tu cuerpo pasará por esta reacción a diario? Cuando este sistema se repite una y otra vez, es perjudicial para la salud y se vuelve desadaptativo, en especial cuando se es niño, ya que estos son mucho más sensibles a la activación repetida del estrés.
Por eso, en altas dosis de adversidad se ve comprometida la estructura y función del cerebro, el sistema inmunológico, el sistema hormonal e incluso la forma en que se lee y se transcribe el ADN. ¿Pero es nuestra salud física la única que se ve comprometida en estos casos? Según la Revista Europea del Trauma y la Disociación, los sobrevivientes al trauma presentan mayor dependencia al alcohol y a las drogas, niegan el impacto negativo que sus traumas tienen sobre su bienestar y construyen una falsa imagen de sí mismos para lograr sobrellevar la situación. Además, la aparición temprana del trauma lleva a la baja autoestima, que después conlleva a la depresión y a la ansiedad, que en los casos más extremos termina en suicidio. Esto nos deja claro entonces que el impacto no es solo a nivel físico, sino también en la construcción de identidad y los mecanismos de afrontamiento, dándonos a entender que la adversidad temprana afecta cómo una persona se ve, se siente y se enfrenta al mundo. Ahora vayamos incluso más allá. ¿Qué pasa en los casos más extremos donde el individuo pasa por situaciones atenuantes y las afronta mediante métodos que solo aumentan el daño? Podemos evidenciar esto que, a pesar de no ser una regla general, sí es notable cómo las personas que pasan por estas situaciones de vida se vuelven más susceptibles a desarrollar cierto tipo de comportamientos. Según la investigadora privada especializada en técnicas de perfilación criminal avanzada y psicología investigativa, Sara Chorro Romero, en un documento titulado Nociones básicas de asesinos seriales, ella asegura: de todos modos, cada agresor serial por separado presenta una serie de predisposiciones, traumas y elementos facilitadores distintos que conllevan un modus operandi, víctimas y firmas personales. Mismos traumas que son causados por tener una familia desestructurada o el abuso infantil. Podemos ver la ejemplificación de la anterior afirmación observando el caso de los asesinos seriales más conocidos por la mayoría de nosotros, tal como Jeffrey Dahmer, apodado el caníbal de Milwaukee, quien a la corta edad de 10 años tenía un padre ausente y su madre fue diagnosticada con una enfermedad mental. O Aileen Wuornos, conocida como la doncella de la muerte, quien asesinó al menos 7 personas entre 1989 y 1990. Su padre biológico se suicidó, creció en un hogar con violencia doméstica y abuso del alcohol. Fue repetida varias veces a lo largo de su vida y que embarazaba a los 15 años. O incluso si analizamos un caso mucho más cercano a nuestro contexto histórico. Luis Alfredo Garavito, apodado La Bestia, quien asesinó a más de 190 niños en Colombia durante la época de los 90. Garavito fue víctima de un extremo maltrato físico, psicológico y sexual. Su padre, bebedor y violento, lo golpeaba regularmente con insultos constantes. Además, durante su adolescencia temprana, al menos 2 de sus vecinos lo agredieron sexualmente. Con esto quiero que pensemos: ¿cuántas tragedias personales como estas tienen que convertirse en tragedias sociales para que entendamos que el abandono temprano no es un problema individual, sino una deuda estructural que todos compartimos como sociedad? Es justo aquí donde podemos romper el ciclo. La atención médica y psicológica adecuada, en conjunto con la reformación de los sistemas encargados de primera infancia, pueden marcar la diferencia. Porque si en verdad queremos sanar desde la raíz, necesitamos sistemas que no solo atiendan, sino que también aprendan a escuchar a quienes han aprendido a callar. Recuerdo mucho que en mi entorno hablar de experiencias dolorosas o traumas se percibía como un signo de debilidad. Mencionar la posibilidad de acudir a un psicólogo era visto como algo excesivo, casi una admisión de locura. Según una encuesta realizada en 2023 por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 66,3% de los colombianos ha enfrentado algún problema de salud mental en algún punto de su vida. Asimismo, el 57,1% de esta misma población cree que la salud mental depende exclusivamente del individuo, lo que nos lleva a comprender lo crucial de comprender el siguiente punto en esta reflexión. El filósofo Giorgio Agamben nos habla de la fragilidad de la nación. Él señala que la vida no puede separarse de las condiciones en las que se desarrolla, explicándonos que la vulnerabilidad humana no es una anomalía ni una rareza. Desde pequeños, muchos de nosotros aprendemos que debemos ser fuertes, inquebrantables y mantener el control en todo momento. Pero este pensador italiano nos recuerda que la fragilidad humana es una condición esencial de nuestra existencia humana. Intentar erradicarla, ocultarla o negarla va en contra de nuestra propia naturaleza. Al crecer en un espacio donde las heridas emocionales se ocultan, el sufrimiento se sobrelleva en silencio, hace creer que sanar es algo que debe enfrentarse en soledad. Pero con el tiempo entendí que el silencio no alivia, solo profundiza el dolor. Hoy quiero invitarlos a ver más allá del síntoma, más allá del estigma,
a que puedan reconocer que detrás de cada adulto roto, cada cuerpo deteriorado y cada conducta compleja puede haber una historia no contada de adversidad temprana. Si el día de hoy han aprendido algo que les ayuda a comprender mejor su propia historia o la de alguien más, ya hemos dado un paso importante, porque la verdadera revolución no ocurre en discursos, sino en las decisiones que tomamos después de escuchar. Lastimosamente, comprender no basta, porque entender el origen del dolor no lo desactiva por sí solo. Romper el ciclo implica algo mucho más incómodo. Mirar hacia adentro, reconocer nuestras propias heridas y decidir que no vamos a perpetuarlas, incluso cuando hacerlo nos confronte con lo que más hemos querido olvidar. Es un acto de valentía silenciosa, de responsabilidad profunda y de compromiso intergeneracional. Porque aunque no siempre podemos escoger las heridas que nos marcaron, sí podemos elegir el sentido que les damos al sanar. Muchas gracias.